tal? Este es el podcast de Comunidad Nexo, episodio número 84 el día de hoy. Y para este episodio tenemos un invitado muy especial, Daniel Arceyut. Muchas gracias, José, por la invitación. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. gusto poder compartir con la comunidad de este bonito texto que tenemos. Dani ya ha estado con nosotros en este podcast. Alguna vez estuviste con Renzo, por ejemplo, hablando acerca de si Dios es bueno, ¿por qué existe el sufrimiento, cierto? Así es. Tuvimos un fin de semana bonito, especial en esa oportunidad, hablando de apologética. Y bueno, fue un tiempo provechoso. Sí, eso fue hace ya como año y medio. Un poco menos, creo. Sí, pero, por ahí. Sí. Pero bueno, gracias a Dios estamos aquí de vuelta. Muy bueno, muy bueno. Pero bueno, hoy queremos con Dani aprovechar para ver un pasaje que está en Lucas 9, versículos 10 al 17. Y es, pues estamos en Lucas, ¿no? Hemos venido, lo último que tuvimos fue la predicación magistral del Dr. Williams, hablando acerca de ese envío a los 12. Y pues acto seguido continúa Jesús alimentando a los 5,000. Un pasaje, primero, famosísimo. Al punto de que creo que hasta personas no creyentes lo conocen como tal. Segundo, un pasaje que aparece en los 4 evangelios. Está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a diferencia de casi que cualquier otro. O sea, realmente es relevante para todos los evangelistas y lo ubican en diferentes momentos. Entonces, nada, queremos empezar con esto. Tal vez valdría la pena que podamos leer el texto de previo. Si lo tienes por ahí, puedes entrarle. Perfecto. Leemos en Nueva Biblia de las Américas. Dice Lucas 9, del 10 al 17. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y tomándolos con él, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, lo siguió, y Jesús, recibiéndoles, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. El día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la multitud para que vayan a las aldeas y campos de los alrededores, y hallen alojamiento y consigan alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. Denles ustedes de comer, les dijo Jesús. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos y compremos alimentos para toda esta gente. Porque había como 5,000 hombres. Y Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se recuesten en grupos como de 50 cada uno. Así lo hicieron, haciendo recostar a todos. Tomando él los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y los iba dando a los discípulos para que les sirvieran a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron de lo que les sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Claro. Sí, un pasaje interesantísimo me parece, que viene en un contexto importante y tal vez por ahí deberíamos empezar. Así es. ¿Qué hemos venido viendo, Dani, desde hace ya rato en este contexto? O sea, Lucas nos viene generando en una narrativa específica. Así es. ¿Qué elementos ves que vale la pena resaltar en ese contexto previo? Así es. Bueno, Lucas viene armándonos una escena de cómo los discípulos se vienen dando cuenta realmente de quién es Jesús, ¿verdad? Claro. Dios le da la oportunidad a los apóstoles de entender la magnitud de quién tienen enfrente y quién es el maestro a quienes están siguiendo. Así que bueno, justo antes de esto, lo que sucede justo antes de esto, como lo comentó José hace un momento, lo más inmediato es que Jesús viene de enviarlos a todo Israel a predicar las buenas nuevas, a sanar a enfermos y expulsar demonios. De hecho, vemos que el pasaje en el que estamos empieza de esta forma, los apóstoles casi que queriendo contarle a Jesús todo lo que hicieron en su nombre. Pero previo a esto está la cena en donde Jesús está con ellos en la barca, en el agua, en el mar de Galilea, y calma la tempestad, tiene poder sobre la naturaleza. Así que vemos como Lucas va armando la escena, le va armando a Teófilo la escena de cómo ellos se vienen dando cuenta de que Jesús es verdaderamente el Mesías. Sí, sin duda. Ese es clarísimo. Me gustan un par de episodios o de momentos en los que la gente se hace preguntas acerca de quién es Jesús. Capítulo 4. ¿No es este el hijo de José? Se preguntaban. Capítulo 4, 22. Después de esto, en la expulsión del espíritu maligno, has venido a destruirnos, yo sé quién eres tú. Después de esto, en el 5,
Los fariseos y maestros de ley comenzaron a perdonar. ¿Quién es este que dice blasfemias? Ujú. A pensar, perdón. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y después de esto, los mismos discípulos, después de cuando la mujer pecadora unge a Jesús en el 7:49, Ujú. los otros invitados comenzaron a decir, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Ujú. Y después de esto, los mismos discípulos, cuando están en la barca y Jesús les dice, ¿dónde está la fe? Ellos mismos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? O sea, hay una línea que usted está leyendo con Correcto. atención, viene claro que la gente se está preguntando, ¿quién es este? Claro, claro. Que viene de manera posterior a que Lucas en el capítulo 3 nos haya hecho la lista de quién es este. Claro, claro. ¿Verdad? Nos haya dicho hijo de Sem, hijo de Noé, Claro, hijo de Lamec, claro. hijo de Metusalén, hijo de Set, hijo de Adán, Claro. hijo de Dios. Entonces Lucas nos está llevando por una línea muy clara en el cual es evidente que la pregunta es acerca de quién es este varón, quién Así es este es. ser humano. De hecho, si vamos todavía más atrás, María como tal se pregunta acerca de qué habrá de ser de este niño, ¿verdad? O sea, ellos mismos están como preguntándose quién habría de ser. Y escuchamos, recuerden, en el cántico de Zacarías toda una referencia acerca de quién es este Jesús, ¿verdad? Claro. Entonces, y luego, cuando ven a Simeón, aquí estoy literalmente pasando por todo Lucas. Correcto. Lucas capítulo 2, Simeón, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento. O sea, en resumen, Teófilo está leyendo y está haciendo una pregunta de quién es este. Empezó contándonos la historia, luego nos hizo la genealogía y luego nos ha estado contando con el ministerio en Galilea una serie de líneas claras en donde va creciendo hacia decir quién es este, quién es este, quién es este, y ya nos lo está revelando. Correcto, correcto. Y está generando como esa escalera en la que bien dijiste. Y hay diferentes episodios. Por ejemplo, en Lucas 6 empezamos viendo cómo Jesús se proclama como el Señor del sábado, ¿verdad? Que en el contexto judío no es poca cosa. Así es. Estamos hablando también de que Jesús viene y sana al siervo del centurión, por ejemplo. Entonces vemos a un Jesús que lidia con la enfermedad, que tiene poder sobre la enfermedad. Luego tenemos, parábolas y enseñanzas, pero luego viene el episodio de la tormenta. Entonces ese es un Jesús que tiene poder sobre la naturaleza, ¿verdad? Luego Jesús libra al endemoniado, por ejemplo. Claro. Y entonces luego venimos al envío de los 12 y volvemos a caer en este nuevo milagro que es Jesús tiene el poder de la creación de la nada, básicamente, que es un atributo que hasta el momento era único al Padre, ¿verdad? Solo conocido en el Padre desde Génesis, ¿verdad? Un atributo único a Dios es la creación de la nada. Sí, vamos a ese detalle que acabas de mencionar, porque en esa escalera, en mi cabeza al menos se ve como en una escalera ascendente. Así es. Estamos viendo a Lucas llevarnos a un punto cúspide. Así es. Y en ese punto cúspide nos está mostrando en Galilea a Jesús haciendo algo, como decías, lo que llaman en teología creación ex nihilo, que es de la nada. Una diferencia clara con qué es crear de la nada. Usted diría, pues todo el mundo crea de la nada todos los días. Claro. No, cuando usted crea un vaso, usted lo hace a partir de materias primas. Claro, el vaso no existía. Entonces sí, en ese sentido, lo creaste. De la nada. Pero lo creaste, pero no lo creaste de la nada. Correcto. Ya existía algo. Todo lo que existe es creado de algo ya previo. Correcto. El único que ha creado de que no hubiera nada y luego hubiera algo es Dios mismo. Así es. Y entonces con esa creación de la nada estamos viendo a un Jesús mostrando su identidad. Así que es. De paso, y aquí ya me estoy adelantando al siguiente punto, pero vamos por allá. ¿Cuáles son los siguientes dos pasajes que vamos a ver? Los siguientes dos momentos. Así es. La cúspide de esta escalera que está haciendo Lucas es la revelación y el entendimiento de los discípulos de con quién realmente están lidiando. Claro. Y lo que sigue justo después de esto es Pedro afirmando y admitiendo que Jesús es el Mesías. Y luego, justo después de eso, viene la transfiguración, que es, para mí, la revelación de Dios, la confirmación de Dios a estos discípulos que pueden presenciar esto, de que en efecto Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Sí, estamos viendo Jesús mostrándonos quién es. O de Lucas
poniéndonos los eventos en una manera de entender que nos está mostrando, luego nos lo va a decir explícitamente. Así es. O sea, habiendo dejado ya las ideas implícitas, nos va a decir en Pedro y en la confirmación de Jesús de lo que dice Pedro. Correcto. Nos va a decir, sí, este es. Y para terminar de hacerla, para rematarla, como decimos, Dios le pone la cereza en el pastel diciendo, en efecto, la más importante de todas es esa confirmación de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea principal en este pasaje? ¿Qué dirías que es qué nos está transmitiendo Lucas sobre todas las cosas en este bloque? Claro, y esto es importante aclararlo, porque muchas veces vemos un texto que además, como decía José, estoy seguro que todos los cristianos lo hemos escuchado, incluso aquellos fuera de la iglesia, y es muy fácil leerlo de una forma superficial, es muy fácil pensar en lo inmediato que el texto nos podemos sacar del texto, pero con este escena que estamos creando, yo creo que el objetivo de Lucas al escribir esto va más allá de Jesús proveyendo el pan y los peces que se necesitaban en el momento, sino que Lucas está armando la escena de cómo Jesús realmente es el Mesías. Y no solo el Mesías, sino que está afirmando las cualidades que solo tendría Dios, que solo tiene Dios. Claro. Entonces está afirmando cómo Jesús es Dios, en efecto. Y ese es el punto principal de este pasaje. Y que está enmarcado dentro de todo este bloque en el cual Lucas nos viene contando todas esas cosas. Correcto. Que hay un tema de provisión, que la Biblia nos habla de que Dios proveerá según sus necesidades, dice Pablo en Filipenses 4. Por supuesto. Así es. Pero la idea de por qué Lucas parece estarlo metiendo aquí es para reforzar el punto de que que le están mostrando a Teófilo es Dios. Eso es lo que parece que Teófilo debe entender. Correcto, cuando porque revisa esto. Recordate que posiblemente Teófilo no tenía una necesidad por comida. Posiblemente no era una persona necesitada. Entonces, no creo que lo que Lucas quisiera transmitirle es que en momentos de necesidad Dios va a proveer para él, sino que lo que parece ser más importante para Lucas es más bien que Él es el Mesías. Él es el esperado, Él es el Dios todopoderoso encarnado. Eso. Y esa es la importancia verdadera de este texto. Sí, sin duda. Me encanta como dijiste, Dios encarnado. Porque Mesías podríamos pensar en una persona, un ser humano salvador. Claro, una figura. Además, los judíos esperaban de cierta forma un ser humano salvador. Correcto. Pero cuando Pedro, en el próximo bloque, cuando Diego lo enseñe, va a decir el Cristo de Dios. Y en Mateo 16 diga el Hijo del Dios viviente. Así es. Vamos a tener todavía la claridad de este es el verdadero. Así es. Es Dios encarnado. Como no hay mejor forma de hablar de Jesús que hablar de Dios encarnado. Vamos entonces con esa idea general de para qué está este bloque aquí. Desgranemos un poquito, si te parece. Perfecto. Algunos elementos propios del pasaje. Tal vez una que vale la pena ver es lo que decías al puro inicio. Comienza contándonos que los apóstoles regresan. Así es. O sea, viene como en ese contexto directamente del pasaje anterior. Entonces, yo imagino ahí a los apóstoles llegando a contarle, como él decía, no, hablando, mira, hicimos tal cosa, vimos tal otra. Y la reacción de Jesús es buenísimo. Jale solos a un pueblo que se llama Betsaida. Y como que cuando eso pasa, se los llevó y llega la gente. Y de hecho, Mateo nos dice en el capítulo 14 que él los vio y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Que, perdón, estos de los que tienen compasión es la multitud que se entera que Jesús está en Betsaida. Y entonces Jesús, en Lucas dice, él los recibió y les habló del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, en efecto, a mí la escena yo la pinto o mi mente la pone como que tal vez posiblemente iba a ser un momento a solas con los discípulos y Jesús, a pesar de eso, se entera que estas personas vienen, tiene compasión de ellos y los recibe, a pesar de que tal vez no lo dice explícitamente, pero puedo intuir que era un momento que quería con sus discípulos. Sí, como ¿verdad? De descanso. Eso. Entonces nos habla de un Jesús, y lo habíamos hablado al final cuando vimos una niña muerta y la mujer enferma, la de los 12 años ambas. Habíamos hablado de un Jesús que sabe responder a la necesidad. Así es. Sabe ser interrumpido y también sabe, en medio de eso, llevar a cabo sus planes. Así es. Entonces Lucas nos está contando un Jesús que está claramente en control de lo que está sucediendo y a su vez está teniendo compasión y parando. Claro. Ahí, me parece, hay de inmediato para nosotros una dinámica, un aprendizaje, una lección sí. a nivel
hasta del liderazgo cristiano. Totalmente. No, y habla del principio del cristiano y sobre todo del líder cristiano de servir, aunque interponga un plan de nosotros, aunque interponga la comodidad que queremos, ¿verdad? Habla de un Jesús que en vez de priorizar sus planes, es un Jesús que prioriza al rebaño que tiene enfrente y que decide cuidarlo con compasión y ternura cuando lo necesita. La gente llega, como decías, y Él los recibe, pero no solo los recibe y no solo los sana, les habla del reino de Dios. Así es. Entonces, qué interesante cómo Jesús sabe tocar la necesidad física, Así es. pero también sabía siempre, y eso hablar del reino de Dios, que nos recuerda a aquellos pasajes de hace unos capítulos cuando Él decía, vamos a otras ciudades porque para esto he venido. Así es. No nos quedemos solamente aquí. Y adicionalmente cosas como cuando en su índice, en Lucas 4, Él decía, leyendo lo del profeta Isaías, el Espíritu me ha enviado a pregonar el año del favor del Señor, a anunciar, dice en el 18, buenas nuevas. Así es. A los pobres. Entonces, hay una comprensión que hemos machacado en varios casos de que Jesús está constantemente enseñando, predicando el evangelio, predicando, bueno, pues en este caso las buenas nuevas y hablando sobre el reino de Dios. Así es, que es elemental. Yo creo que en este tipo de pasajes donde se dice casi como si fuera en automático que Jesús enseña y sana y saca demonios. Y los pone a los tres como en la misma altura, ¿verdad? Y además se leen de una forma tan fácil que lo solemos pasar por alto. Pero ese es el objetivo de Dios, ¿verdad? El hablar del reino de Dios, ¿verdad? Ese es el objetivo de Jesús al ser enviado aquí. Claro. Y es algo que no debemos dejar pasar nosotros. Es lo mismo a lo que somos llamados nosotros. Precisamente. ¿Verdad? Jesús vino a la tierra para, pues sí, para salvarnos, pero para hacer que el reino de Dios avance, ¿verdad? Y los sanamientos o expulsar demonios eran cosas que facilitaban esto o que ayudaban al progreso del evangelio, pero que últimamente no servían por sí mismas, sino que era la palabra de Dios la que acerca a las personas a Cristo mismo. Después de sanarlos, Jesús ya va siendo el atardecer. Así es. Y entonces le dicen los discípulos, diga a la gente que busque, ¿verdad? Que calabaza. Claro, así es. No veo la palabra calabaza en el texto, pero me atrevo a pensar que anduvo por ahí. Sí. Y Jesús les dice en el 13, versículo interesantísimo, denles de comer. Así es. Y ellos le responden, no tenemos sin más que 5 panes y 2 pescados. ¿Verdad? Para 5,000 personas, 5 panes y 2 pescados tienen que haber sido tremendo pan y tremendo pescado. Sobre todo, tiene que ser una ballena, un tiburón. La ballena de Jonás la tenían que guardar. Y entonces los discípulos le dicen, vea, a menos que usted nos mande ahí al súper a comprar cosas, hay como 5,000 personas aquí. Perdón, hay como 5,000 hombres. Entiendo de los que manejan bien las lenguas originales que hombres es hombres, correcto, varones. Ahí no cuentan niños, mujeres. Exacto. Hay quien dice que pueden estar hablándose de 20,000 personas, correcto, entre 5,000 hombres, tal vez 5,000 mujeres y tal vez 10,000 niños, ¿no? Así es. Increíble. Y entonces Jesús les dice que los sienten en grupos de 50. Así es. Los discípulos lo hacen, se sientan todos y Jesús toma los 5 panes mirando al cielo. Me gusta como dice, los bendijo. Eulogia, hablar bien, claro, como la eulogía, cuando alguien fallece, hablar bien. Sí. O sea, bendijo estos panes, los partió y los dio. Así es. Que quiero notar que lo que los discípulos piden no es nada descabellado, ¿verdad? Lo que los discípulos le piden a Jesús es como, bueno, ya, mándelos a su casa, ya les enseñaste. Me imagino además que tuvo que haber sido algo magistral. Claro. Y los discípulos llegan y dicen, bueno, ya, ahora sí, ya terminamos. Sí. Ya queremos ir a descansar. O tal vez ya queremos ir a contarte lo que nos pasó. O ya vieron que la cantidad de gente hicieron números, claro, y dijeron y... Claro. Entonces ya despáchelos, no es nada insensato lo que le piden. Sí. Y lo que más bien parece, pues no voy a decir insensato, pero sí es imposible de hacer, es lo que Jesús les pide a ellos, ¿verdad? Que es, denles ustedes mismos de comer. Claramente Jesús sabía que ellos no podían hacerlo, ¿verdad? Él es el Dios Todopoderoso y Él sabía que no podían hacerlo. Y aún así se los pide, ¿verdad? Entonces viene la respuesta de ellos de la insuficiencia que tienen de poder proveer esta necesidad básica para los humanos, ¿verdad? Y me encanta, porque entonces Jesús de una vez no se pone a cuestionarlos tal vez, sino que una vez les dice la estrategia
Me encanta más que un Jesús estratega que dice, vamos a hacerlo en grupos, vamos a hacerlo ordenado y yo voy a proveer ¿verdad? No se lo dice explícitamente, pero Él es el que toma la batuta y dice, yo soy el que provee para ustedes, yo soy el que provee para este rebaño. Yo tuve compasión de ellos, yo los acogí y voy a terminar proveyéndoles a ellos, ¿verdad? Sí, en esto que decías de la provisión y de cómo Jesús los está llevando, resalta la dependencia, que es lo que hablábamos Así es. en el detrás de cámaras, en la Sí, previa. sí. Resalta la necesidad de dependencia, Así la es. muestra de la necesidad de la dependencia, que en capítulo 9, 1 a 9, en el envío de los 12, ¿verdad? Están yendo por allá, predicando el reino de Dios, sanando enfermos, expulsando demonios con poder y autoridad. Y acto seguido llegan y no pueden hacer Eso es, exactamente. el tema de la multiplicación, pero acaban de expulsar demonios. O sea, porque dicen que llegaron a contar lo que habían hecho. Exactamente. No he llegado a contar fracasos, ¿verdad? Así es. Entonces, parece que hay una muestra clara de un Jesús enseñándoles acerca de cómo requieren de Él, Eso. así como lo requerían cuando les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes calmando la tormenta? Así es, así es. Y yo creo que aquí es importante, sobre todo para los que seamos líderes cristianos, y con líderes me refiero no a un puesto eclesiástico, sino que tengamos cierta influencia sobre hermanos y hermanas en Cristo, ¿verdad? Aquellos en quienes podemos influir. Hasta el día en que saquemos demonios, hasta el día en que sanemos una enfermedad, el día que prediquemos de la mejor manera posible el Evangelio, ese día dependemos igualmente del Señor hasta el día en que no tengamos que comer. Claro. ¿Verdad? Y yo creo que esta es una lección. Yo me preguntaba en el día, ¿por qué Jesús les dice que le den ellos mismos de comer? Y la conclusión a la que yo llego, no sé si vos estás de acuerdo, pero es porque yo creo que Jesús quería que ellos mismos se dieran cuenta que incluso viniendo de una etapa, de unos días fenomenales, sacando demonios, sanando enfermedades, predicando el evangelio con poder y autoridad, incluso viniendo de ahí, ellos siguen dependiendo del Señor. Algo básico, es que comer es básico, ¿verdad? No les pidió que calmaran la tormenta, por ejemplo. No, les dijo, bueno, denle de comer, eso es lo más básico que hay en el humano, ¿verdad? Desde el día que nacemos hasta el día que morimos, vamos a ocupar eso. Y creo que es Jesús tratando de enseñarles de que hasta en lo más básico, todos por su obra, todos por su gracia. Y eso es algo que creo que podemos trasladar, ese principio básico, podemos trasladarlo hoy a los cristianos y sobre todo al liderazgo cristiano. Al liderazgo cristiano, sobre todo, sí, claro. Sobre todo porque Lucas nos va a dejar unas pistas del liderazgo cristiano fallando en las próximas semanas. Así es. Nos va a mostrar aquí a los que no pudieron dar de comer. Así es. Que Jesús no los reprende, pero sí, digamos, es evidente que ellos, después de haber hecho lo que hicieron en capítulo 9, inicios, pues no logran darles de comer. Acto seguido, este no nos lo cuenta Lucas, aquí es una referencia intertextual, pero viene lo de la confesión de Pedro, que después viene directamente vinculada en Mateo con el fallo de Pedro. O sea, después de confesar, inmediatamente después le dice, no, pero que eso no le pase. Claro. ¿Verdad? Pero bueno, en este caso no está, entonces tampoco quiero forzarlo sobre el texto de Lucas, pero sí es cierto que después viene cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado, que los discípulos quisieron expulsar, pero no pudieron. Y todavía después va a venir cuando están con los samaritanos, ya no es para este semestre, sí. Será para el próximo año, si Dios quiere, cuando Juan y Jacobo le dicen, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que destruya a esta gente? Entonces vamos a ver, a partir de este momento también, Lucas nos está dejando algunos detalles de unos discípulos que están fallando, ¿verdad? Que están haciendo cosas no como se esperaría, o el contraste respecto de Jesús, que siempre lo logra. Entonces, más bien nos muestra un tema, como decías, de dependencia. Sí, y que una pequeña nota, a mí me pasa mucho, y sé que muchos cristianos también, es esta sensación de que como los discípulos, como los apóstoles no se daban cuenta de con quién estaban y seguían cayendo en estas tonteras, en estas necedades. Y realmente todos somos así, ¿verdad? Posiblemente muchos de los que están escuchando el podcast y nosotros dos, pues tenemos clara la revelación de Cristo en nuestras vidas. Y aún así seguimos cayendo en necedades y tonteras que otro viéndolo desde afuera diría, ¿por qué siguen siendo así de necios? Tal ¿verdad? Cual, sin duda. Yo siempre digo que yo hubiera sido un discípulo. Total. En el sentido no
positivo de que Sí, hubiera sido el sí, Señor, sí. sino en el sentido de que hubiera sido el que mete las patas Totalmente. o le falta fe o no sé qué, como un discípulo, sin duda. Total. Esto en el hipotético caso de que hubiera seguido al Señor. Así O sea, es, así partiendo es. de que ya eso era increíble, porque Sí, la sí, pura sí. verdad es que lo más probable es que no hubiera seguido al Señor. Correcto, Porque, correcto. porque ancho es el camino que va a la perdición y angosto es el camino que va a la Así es. salvación. De hecho, en este pasaje es cuando vemos su equivalente, que está en Juan capítulo 6. Sí. Después de todo esto, hay una cierta sensación de que la gente se dispersa. De que Jesús enseña en Juan 6. Pero bueno, quedémonos en Lucas, Dani. Vimos entonces lo acontecido, vimos la sanidad física. Vimos lo que Jesús hace y el pasaje cierra con todos comiendo hasta quedar satisfechos y sobran 12 canastas. Así es. Que es un pasaje que ha sido interpretado de diferentes maneras. Sí, hay sí. quien ve algunos temas ahí tal vez como representativos. Hay otra gente que simplemente dice 12 canastas, una para cada apóstol. Correcto. Estábamos. Correcto. Sí, sí. Creo que no hay que irnos en detalles ahí porque ya estaríamos alegorizando qué significa esto y pues no tenemos claridad, así que no hay por qué darle un significado donde tal vez no lo hay. Pero lo que sí es importante es que Jesús no solo provee y quedan satisfechos los 5,000 hombres, sino que sobró, ¿verdad? Claro. Entonces habla, como para ir engrapando todo lo que hemos hablado hoy, habla de un Jesús que provee lo que se necesita y luego sobreabunda de lo que se necesita. Y me encanta verlo de que hace esto con el alimento físico, pero también con el alimento espiritual. Engrapo los primeros versículos donde viene una multitud donde necesitan de Jesús, porque si vienen 5,000 hombres en un pueblo en el que posiblemente es muy difícil que vivieran más de 3,000 personas, bastante menos que eso es posible. Que hubieran 5,000 personas quiere decir que posiblemente estaban ahí por Jesús. Claro. Entonces habla de un Jesús que sabe de este rebaño que viene por él porque necesita de la palabra de Dios y les provee eso, pero además les provee la necesidad física. Entonces habla de una compasión del Señor y de que en efecto Él es soberano y Él es el que provee tanto lo físico como lo espiritual. Habla de que fuera de Cristo realmente no somos ni tenemos nada. Él es el único capaz de hacer estas cosas. Que me lleva a aplicaciones que entendemos de este pasaje. Creo que vamos tal vez, si hiciéramos 1, 2, 3, vamos 3, 2, 1. Sí. 3, sin duda alguna, Cristo es la provisión del cielo. Así es. Es la dádiva del Padre, es el pan de vida, dice en Juan capítulo 6. Hay un podcast al respecto si usted quiere escucharlo, cuando hicimos el Yo Soy de Jesús, los diferentes Yo Soy. Pero Lucas nos muestra que sin duda la provisión de Dios está en Jesús, claramente. 2, vemos entonces a un Jesús además siendo compasivo. Así es. Que es algo que ya hemos visto en otras partes. Vimos a la niña muerta, a la mujer enferma. En general viene haciendo muchos milagros que muestran su compasión. Entonces esa parte está clara. Vemos a un Dios que es compasivo y capaz de, hasta cuando estuvo en ese momento en la tierra, caminando como tal, como un hombre encarnado, que es capaz de parar su dinámica esperada para compadecerse de las personas que llegaban. Así es. Y por último, ¿cuál dirías que es así una aplicación de la idea central? Bueno, yo diría, José, sin duda, y se lo digo a la gente que nos escuche, yo creo que la idea central es que Jesús, en efecto, es el Señor, es el Mesías, pero como lo dijimos durante el podcast, es Dios encarnado. Y yo le digo esto a las personas que nos escuchan que tal vez no están en Cristo, que son nuevos, que tal vez no han escuchado el mensaje de redención, el mensaje del evangelio, esa palabra de Dios que estaba predicando Jesús, esa palabra del reino de Dios, habla de que todos estábamos caídos en nuestro pecado. La Biblia declara que la dádiva del pecado es la muerte y todos somos merecedores de la muerte porque todos pecamos día con día. Y yo creo que este mensaje llama, yo me imagino a Teófilo y leyendo esto y diciendo, yo realmente necesito de este Jesús. Y ese es el llamado que yo creo que Dios nos hace a todos con este texto. Todos somos pecadores y merecedores de cualquier cosa que provenga de Dios, merecedores más bien de la justicia y la condenación eterna de Dios porque hemos pecado, pero este texto nos llama a rendirnos a Dios, a rendirnos ante Jesús, someter nuestras vidas a Él y que eso nos lleve a vivir para la gloria del Padre. Entonces, creo que la mayor aplicación
es aquellos que no están en Cristo, es conocer del Evangelio, del reino de Dios, y aquellos que estamos en Cristo, creo que nos llama a vivir de una forma no solo obediente, sino temerosa, con un temor reverente del Señor, sabiendo que es Señor de la muerte, sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre endemoniados y sobre la creación misma, ¿verdad? Que puede crear cosas de la nada y decir, yo quiero rendir mi vida al Señor todos los días y además lo quiero hacer con temor reverente. Quiero ser un fiel siervo de este Señor. Así mismo, amén, amén a eso, precisamente. Quisiera cerrar con un salmo que se me vino a la mente. Ahora que comentabas esto, Salmo 139, dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuando me siento, cuando me levanto, aún a la distancia me lees el pensamiento. No me llega una palabra cuando, Señor, tú ya la sabes toda. Y luego dice en el 13, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y el 15 dice, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo profundo de la tierra era yo entretejido. 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existían uno solo de ellos. Este pasaje nos mostró a un Jesús que es Dios haciendo algo propio de Dios, crear de la nada. Así es. Y en esa línea, que ya es la previa justo a que Pedro lo confiese y que Dios mismo, el Padre, lo afirme, claro. En esa línea también a veces podemos nosotros ver hacia adentro, hacia nosotros mismos y decir, Señor, a mí también me creaste. Así es. Usted me creaste. Somos hechura de Dios para buenas obras, dice Efesios. Creación suya para buenas obras, dice Efesios capítulo 2. Así que podamos meditar en esto y sobre todo, como decías, reflexionar en la realidad de nuestra necesidad de este Dios encarnado, como bien decías. Así es. Amén. Este fue el podcast de Comunidad Nexo, episodio número 84. Gracias por escucharnos. Si usted lo pudo escuchar, por favor, compártalo también con alguna persona que usted considere que pueda estar queriendo escucharlo y compartir de esto y conversar al respecto. Lo puede compartir libremente. También recordarles que ya estamos en este cierre de año y en Comunidad Nexo tendremos nuestra cena de Navidad el día domingo 14. Vamos a estar en la tarde, una tarde navideña de tamales y villancicos. Así que eso... No canta ni José ni yo, no cantamos ni José ni yo para que no se asusten. Así es, canta gente que sí sabe cantar. Sí. Y esta gente entonces va a estar acompañando junto con unos tamalitos muy buenos. Así que invitadísimos. Ojalá puedan llegar todos para pasar esta bonita tarde navideña. Y nuestra última celebración del año será el domingo 21 de diciembre, si Dios quiere, cuando después de haber visto esto que comentamos hoy y otro pasaje que viene después, vamos a cerrar este bloque que hemos llamado Ministerio en Galilea. Así es. Y ya Jesús se va, a, como dice el versículo 51, a hacer el firme propósito de ir a Jerusalén. Se dispone a ir a Jerusalén. Así es, ya comenzamos a ver la flecha apuntando a Jerusalén cada vez más. El principio del fin. Exactamente. Entonces, acompáñenos, comparte este podcast. Gracias por escucharnos. Que Dios los acompañe. Nos vemos. Hasta luego.